Hola a todo el mundo y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Presunto. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de una entrevista que le hizo Alejandro Reaño en el personaje de Juan Piz González al presidente Gustavo Petro. Y para desentrañar los secretos de esta entrevista, Santiago Rivas, ¿qué hubo? Hola, ¿qué más? Ay, hola. Hola, soy Goku. Hola, soy Goku. Andrés Páramo, bienvenido. Hola, ¿Qué más? no soy Goku. De pronto enviar un delicioso y suculento saludo a nuestro amigo Iván del Barrio, que hoy nos sirvió y dijo, este es el arroz con pollo más perfecto que se van a comer en la vida. Cumplió un... Y tenía razón. Sí, muy raro. Además que él le puso unas papas de paquete, como por ahí, para el crocante. No hizo papas de paquete, eran papitas ultrafinas fritas. Papitas ultrafinas fritas, bueno, está bien, démosle eso. Papitas de paquete. Ultrafinas fritas parecidas a las de paquete y un huevo frito encima, que esa fue como la petición que él hizo. ¿Y no les gustaría un huevo frito encima del arroz con pollo? Buenísimo. Hágale, papito. El extra de los extras, ¿no? Esa es la ñapa, el cariñito, estuvo muy bueno. Estaba increíble. Me gustaría a todas las personas que nos oyen en Spotify, sobre todo, que nos dejen un comentario sobre ustedes qué opinan del arroz con pollo. Porque yo me quedé hablando con Iván del Barrio sobre por qué no está entre el top 3 de las mejores comidas colombianas cuando está en Salvador de Vidas. Pero esto es polémico, entonces por eso lo dejo para que los comentarios ustedes nos digan qué opinan. Gente, tenemos una página, presunto.co, y solo lo único que tenemos es cosas para que vean. Tenemos videos en Instagram y en TikTok y en Shorts. Tenemos un podcast que sale todos los viernes y una comunidad maravillosa a la que ustedes se pueden vincular. Si creen que este podcast debería ser más grande, sostenerse en el tiempo, apoyarlo, quererlo, abrazarlo. Si a ustedes les gusta Presunto, vayan y vuélvanse Presunters y los estaremos esperando en nuestras diversísimas comunidades. ¿A qué cree que se refería Armando Benetti cuando le dijo a Laura Sarabia en unos audios que si él hablaba nos hundíamos todos, nos vamos presos? Pues es un tema de Benetti con Laura Sarabia, lo que no creo que tenga nada que ver conmigo. Nada que ver. El nosotros. Si dicen nos hundimos todos, ¿se refiere solo a ellos dos? Puede ser el partido de la U. Bueno, no. ¿O no vienen de ahí? Puede ser el uribismo. Sí, ¿O no venían de ahí? Pero ahí en los audios decía, yo le puse los votos allá en Barranquilla. Hermano, yo he ganado a la familia Char todas las veces que me he lanzado a elecciones nacionales. Pero entonces no hablaba de usted en ningún momento, se refería a usted y al gobierno en el que estaba trabajando. No tienen acá porque muy disciplinadamente cumplimos la campaña electoral. Marica, ustedes son muy buenos. Manifestación. Ustedes son muy buenos para salirse por ahí. No, es que el nostrum es muy diferente. Gustavo Petro ha dado muchas entrevistas como presidente, como candidato, como todos los cargos que ha tenido. Y como presidente concedió una entrevista al comediante Alejandro Reaño, que tiene un personaje muy famoso que se llama Juan Piz González. Es un personaje ficticio, de sátira, un estereotipo exagerado de una élite colombiana clasista, racista y desconectada del pueblo que no sabe dónde queda Ocaña. Ese es como el gran personaje de Juan Piz, le ha ido muy bien, al punto que pues Alejandro Reaño ha construido casi que una industria cultural en torno a él. Los videos que publica en su canal de YouTube desde hace muchos años también vinculan a otros creadores. Es como una máquina de contenido de un producto que es muy bien recibido por muchísima gente en Colombia. Petro aceptó participar en el formato de Juan Piz, que es el Boletín del Gomelo. Lograron gestionar que esta entrevista fuera en Casa de Nariño, en el Salón Amarillo, que para los que no han ido, aprovechen que uno puede hacer esa ruta. Es un salón muy lindo de la Casa de Nariño y que es difícil. O sea, hacer esa gestión de producción a mí me parece un poco más avanzada que llevar al presidente a un estudio de grabación, lograr entrar a todo el equipo y grabar ahí como con las normas del producto. Es algo que también me parece interesante de analizar. Ya teniendo entonces esto, ¿qué fue lo que pasó? Este episodio sale publicado el 1 de mayo, fecha en la que el presidente hace un llamado a los trabajadores a que lo acompañen a marchar en pro de la consulta popular que quiere llevar a cabo para la reforma laboral. Es decir, el presidente necesita estar en el público, necesita seguidores ese día porque está movilizando una agenda muy importante.
¿Cómo ven ustedes esta situación? Quisiera que en este episodio pudiéramos hablar no solamente de esta entrevista, sino también del formato de entrevista y de las cosas que podemos sacar de algo que sí igual es novedoso que ocurra en algo que yo podría llamar el periodismo nacional, porque pues al final sí mucha gente accede a información gracias a lo que hizo este señor Alejandro Reaño. Pues mi impresión general acerca de la entrevista es... Primero, es muy difícil que sea un formato periodístico, a pesar de estar esto amparado por la Liga contra el Silencio y tener muchas preguntas enviadas por los medios que hacen parte de la Liga contra el Silencio. Me parece que no acaba de ser un formato periodístico. En sus momentos más afortunados alcanza a hacerlo, es decir, cuando hay preguntas que salen y respuestas o no respuestas que revelan cosas. Me parece que es interesante, pero me parece que ante todo es un producto de entretenimiento y siento que nadie gana. Eso me lo dice a mí, no solamente haberlo visto, ¿no? La sensación como de que nada cambió, eso es lo que yo siento, como nada cambió y a pesar de que Juan Piz González se anota unos hits, ¿no? Haciendo unos comentarios, un par de contrapreguntas, siento que no tenía por qué ser una competencia, simplemente como yo lo estoy mirando, es nadie ganó ahí, como nadie, me parece que es como un ejercicio de suma cero y tras mucho pensarlo creo que es un ejercicio de suma cero porque es un formato de entretenimiento, pero sobre todo porque se trata del encuentro de un personaje con otro personaje y creo que ahí es donde está finalmente lo que es muy revelador del experimento y es que Petro... Yo no estoy diciendo que Petro diga mentiras, pero Petro es un personaje, ¿no? Este personaje del Petro, yo estoy emancipado, hermano, ¿no? Como el Petro bacán que acepta las preguntas difíciles. Ya, tal vez por necesidad, tal vez por el lugar que se le concede, pues Petro ha adoptado un personaje y eso pues les ha pasado a todos, ¿no? A Duque le pasó, a Santos le pasó, a Uribe le pasó, a Pastrana, Samper, Gaviria, Virgilio Barco, Belisario Betancur, todos adoptaron en su momento un personaje porque es imposible y yo creo que ahora es mucho más notorio porque existen redes sociales y hay un montón de costuras que se ven, pues adoptar, ¿no? Como una persona distinta a la persona que realmente son, para que un poco se haga irrelevante la persona que realmente son y eso también está en la entrevista. Entonces yo siento que existe como un simulacro de búsqueda de la verdad. Hay una serie de preguntas incómodas que me parece bien que se le hagan a Petro, pero me parece que Petro elige o ha elegido constantemente ser un personaje precisamente para que eso no salga y eso se ha hecho mucho más evidente desde que Petro es presidente. Cuando estaba en campaña existía como una relación muy distinta con eso y eso pues se puede ver en entrevistas que fueron incómodas, como una que duró 1:30 con Diana Calderón y ya no me acuerdo quién más en Caracol Radio, la famosa entrevista con Luis Carlos Vélez en la FM cuando Luis Carlos Vélez más o menos le dice, bueno, hermanito, apúrele. Son entrevistas muy incómodas, pero el personaje era muy distinto. ¿Usted cree que por hacerle preguntas como esta no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. No tiene ética hacerle este tipo de preguntas. Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Yo quiero como hablar de la popularidad de la entrevista. Me parece que es una entrevista extremadamente popular, probablemente más popular que el personaje mismo de Juan Piz González. Es como una unión, pues, como de popularidades. La entrevista a hoy, martes, que estamos grabando el episodio, tiene 2.800.000 vistas solo en YouTube. Yo he visto que han fragmentado además la entrevista a usuarios de TikTok. Por ejemplo, yo vi una de 9 minutos en un usuario anónimo de TikTok que tenía 1 millón de vistas. Es decir, yo creo que sumada toda la popularidad ha escalado muchísimo en el país. Y yo quisiera contrastarla además con una que hizo él, es decir, el personaje de Juan Piz en otro programa que él tiene que es el Juan Piz Live Show, en la que él lleva a unos invitados y pues los mete en el teatro de Juan Piz. Y pues digamos, como que yo la comparo es porque el personaje también me parece extremadamente popular, que es este muchacho Westcol, que es un influencer, que es un streamer. Él tiene, es el streamer más famoso de Colombia en una red social que ahorita no recuerdo muy bien el nombre. No es Twitch, sino otra. La entrevista con Westcol se llama El Juicio a Westcol. Y yo creo que también esa es una aproximación que quiere hacer Alejandro Riaño con él, un poco para humanizarlo, que a mí me parece bien.
y esa tiene 1.694.000 reproducciones, y yo creo que ahí se queda un poco porque ya esa es de hace unos días, de hace unas semanas. La de Petro sigue subiendo y sigue subiendo, entonces yo creo que, yo entiendo el punto de Rivas de que nadie gana ahí, pero yo creo que en su nicho, Juan Piz González gana una legitimidad muy grande entre sus mismos seguidores, y yo siento que Petro también sale bien librado. A pesar, digamos, que hay unas voces de la opinión pública que dice que Juan Piz le hizo las preguntas correctas, etcétera, yo creo que Petro se manejó muy bien en la entrevista y él también gana un poco. No me parece raro el momento en que Petro decide darle la entrevista, que era una cosa que tú estabas diciendo ahorita, Sara, y es como que Petro en este momento tiene una favorabilidad que está subiendo según la última encuesta de Cifras y Conceptos, que viene resultante de la consulta popular que él hizo, digamos, su capital político el 1 de mayo, día en que se publica la entrevista. O sea, es decir, yo creo que sí hay como una combinación de cosas. A mí me parece que Juan Piz González le hace unas preguntas que ya las vamos a ver, que son las preguntas evidentemente que la oposición se pregunta en Twitter, cosas que tienen que ver con la adicción de Petro, con lo que sucedió en Panamá. Pero Petro sale bien librado de todas formas. Yo creo que entrevistar a un presidente siempre es muy difícil. Yo creo que la razón principal por la cual sale bien librado Petro es, para empezar, porque Juan Piz González es una burla de la oposición. Es decir, se entiende de plano que lo que está haciendo Alejandro Riaño es una parodia de esta ultraderecha completamente desconectada, ¿no? Salida de cualquier principio de realidad, y en cambio abocada a conservar un país que en muchos sentidos ya no existe, pero que ellos se han encargado de perpetuar. Entonces, esa burla me parece que de plano hace que las preguntas sean una parodia de sí mismas, como cuando le pregunta, ¿no? Cuando le ofrece perico, cuando le ofrece tucio, cuando empieza a decir... Me levantan todos los días y me insultan y me echan calumnias y hasta me ponen a oler la droga del capitalismo. ¿Entonces lo han puesto a olérsela? No, en los periódicos. Supuestamente. En los periódicos. Pero Leiva dijo. Leiva dijo que en París 2 días me había perdido. Usted no se perdería en París 2 días. Sí, pero si uno va a echar cocaína, ¿por qué no la echa en Colombia? Usted, con todas esas mujeres bonitas en las calles, estaba con como ropa, con museos de... O sea, que puso cachos allá. No, pero tú puedes ver. Con museos de donde está la Mona Lisa, con el Museo del Arte Postmoderno. Horrible. Pero para echarnos unos, mire, tengo tusi, tengo marihuanita, huevón, y tengo Pericles. Y coge uno la torrecita y vea, sin. Entonces, él está en personaje, pero el personaje está siendo una caricatura de aquello que dice representar, porque está al mismo tiempo entrevistando en nombre de esa ultraderecha y burlándose de esa ultraderecha. Entonces creo que obviamente era muy difícil que Petro no saliera bien librado, y esto de hecho incluso ha sido tomado dentro de círculos más conspirativos como una estrategia por parte del presidente para quedar bien. Mucha gente se queja porque la majestad presidencial quedó vulnerada. Otra gente... ¿Puedo decirlo otra vez? Sí. La majestad presidencial. Entonces, es así, ¿no? La frase es majestad presidencial. No, es que la majestad presidencial. ¿Qué pasa con la majestad presidencial? El respeto que se le debe. ¿Alguien quiere pensar en la majestad presidencial? Que es el debate que hemos tenido tantas e infinitas veces sobre que hay unas formas sobre las cosas, y cómo esta como generación de consumo en la que nosotros estamos inmersos es realmente una mutación a cómo la gente también respeta las instituciones y se relaciona con ellas, y obviamente que las formas cambian. Es como, nos gusta la vicepresidenta, sí, pero no así. Nos gusta la entrevista, sí, pero no así. Yo como estoy con Páramo en esta, y yo sí creo que ambos ganan un montón. Y aquí lo que siento es que hay una reflexión que me gusta mucho de las que trae Santiago, y en general que creo que podemos discutir, y es como el género de entrevista. Santi en algún momento de su intervención anterior mencionaba que esto es como lo dijiste, como una confrontación entre partes. No sé, ahí como que me parece muy interesante ver qué es eso, porque cuando uno es periodista, pues la entrevista es la base primaria del acceso a la información. No sé, hay muchos podcasts de entrevistas que creo que son muy buenos precisamente porque logran
desde la empatía, desenmascarar a alguien o simplemente encontrar algo más profundo que no tenía. O me acuerdo mucho que en los ítems de mejor entrevista de premios como el Simón Bolívar logra de manera inesperada encontrar cosas nuevas de un personaje. Y entonces, ¿esta es una buena o mala entrevista? Creo que hay un asunto de impredictibilidad que hace que sea más interesante ver al Petro de esta entrevista que al Petro de otras entrevistas incómodas, porque una entrevista puede ser difícil o puede ser incómoda, pero cuando uno sabe, ¿no? Cuando Petro sabe que va a enfrentarse a Luis Carlos Vélez, pues más le vale, ¿no? Entender a qué va, ¿no? Y saber cómo preparar una entrevista de ese talante, porque pues... La Daniel Coronel general... y Federico Lara fue el de No lo cree, ¿no? Que le sacaron eso. Y pues no nos volvimos a encontrar. Realmente él se crió en Córdoba, que es, digamos, el lugar de Ciénaga de Oro, exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. En algún momento, presidente... Es decir, estas entrevistas, o sea, uno se prepara, uno debería prepararse para cada entrevista teniendo en cuenta quién es la persona, cómo es el medio para el que trabajan, qué tipo de preguntas le van a hacer. Entonces yo creo que hay un margen de descontrol que es bien interesante para ver, y es que Juan Piz González pues interrumpe todo el tiempo a Petro, ¿no? Lo corta, le dice muchas cosas que genuinamente se piensan sobre Petro, o sea, que él cantinflea mucho, que habla demasiado y llega, ¿no? Concreta muy poco. Que aburre, que no responde las preguntas, y al mismo tiempo, de nuevo, pues es un personaje que está haciendo una caricatura de algo, lo cual además le da a él, a Riaño, pues mucha más libertad, ¿no? Es muy distinto portarse así. Pues bueno, hemos visto 1000 ejemplos de eso. Yo sé que ahorita a la gente no le gusta y yo entiendo además por qué, pero pues el personaje, por ejemplo, de Borat de Sacha Baron Cohen era pues un personaje que lo que hacía era liberar un montón de presiones. Lo mismo hizo él con Ali G, y era liberarse o quitarse encima presiones que le impedirían de otra manera hacer entrevistas verdaderamente incómodas en nombre del humor. Entonces, yo creo que no es un producto realmente chistoso, porque Petro no lo deja hacer en sus respuestas, no porque él lo constriña de ninguna manera, sino porque Petro está tratando de ser coloquial y un poco recibe, ¿no? Como lo que le están dando y actúa en consecuencia. Y pues Juan Piz hace lo que puede por ser una persona chistosa y por ser disruptivo, pero al mismo tiempo ese encuentro, y de nuevo, para mí el asunto está en que Petro también está adoptando una persona dramática. Tiene como, ¿no? Cuando uno pone a entrevistar a la rana René y a Figaredo ¿no? Y al monstruo come galletas, cada uno está en personaje y en personaje tienen la conversación que pueden. Y me parece que esto es exactamente lo mismo. Ellos están teniendo... Porque hay una protección la conversación a la persona que pueden a través de la sátira y de... Sí, y al mismo tiempo existe una protección de la persona a través del personaje de presidente bacán, de presidente bla, 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 pero pues ahí está. Es decir, me parece que de hecho es mucho menos lo que se responde que lo que no se responde. Hay un montón de cosas que quedan flotando. Muchísimas. Incluso si Juan Piz las enuncia, ¿no? Incluso si está como, bueno, la respuesta, ¿no? O bueno, y usted no me está diciendo esto, o qué pasa, pero claro, nunca me contestó esto. Y igual nunca le contestó. Esas ambigüedades, claro, y eso da para que obviamente mucha gente esté en Twitter en este momento como, si ven, no todo esto era una componenda entre el megapetrista de Juan Piz González, que es un infiltrado, ¿no? Gente además olvida que es un personaje de otra persona, pero mucha gente es como, ese Juan Piz nunca me ha gustado, eso yo sabía, no sé qué, y otra gente diciendo, no, pero ¿cómo se le ocurre ser tan irreverente y tan irrespetuoso con la figura del presidente? Es decir, me parece que hay una cosa que se queda por fuera de toda esta ecuación. Yo no estoy diciendo que deba hacerlo, pero al mismo tiempo creo que ayudaría, y es la pedagogía. No hay pedagogía de nada. Nadie aprende nada después de la entrevista. No, uno saca un montón de sospechas. De hecho, hay un video del Colombiano en donde 3 expertos en comunicación no verbal están analizando al presidente y diciendo dónde miente, dónde no miente, por qué cuando se pone tal o cual, no, la mano en tal parte bajo la axila, o cuando parpadea, o cuando medio sonríe. Entonces eso quiere decir esto, y seguramente sí, pero al mismo tiempo ya se vuelve como un partido de fútbol, que también es una pieza de entretenimiento en donde gane quien gane, si empatan, si pierden, si lo que sea, existe un análisis que una vez hecho ya no sirve para nada. Y eso es muy loco, porque es
de nuevo, es como ver un partido de fútbol. Uno lo ve y después hay un montón de programas de un poco de gente diciendo si jugó o no jugó, es un gran jugador, mire cómo sería la formación y entonces qué sería esto y entonces por qué fue que se movió por este lado y puso y pues ya ganó el que ganó y perdió el que perdió y ya eso no importa. Y hemos visto un montón de eso y me parece que es un gana-gana en la medida en que Petro haciendo esto se quita de encima, o no se quita de encima, sino puede sacar un producto de altísima visibilidad en el que definitivamente puede evitarse o se puede omitir fácilmente los análisis posteriores. Nosotros nos los vemos porque es nuestro trabajo para Presunto, pero no es una cosa que uno diga, uy, sí, voy a ver el comentario post-entrevista. Pues no lo sé, es decir, hay contenido, ¿no? Carlos Cortés hizo una, entonces no, pues Charlie sacó su reacción, Beto Coral, un influencer muy afecto al gobierno, Blue Radio, claro, todas las casas de medios hicieron esa vaina y muchos además de ellos decían, me siento obligado a ver esto, como claro. Estoy haciendo esto porque es inevitable y me siento obligado a hacerlo. Digan lo que digan, Petro ahí ya ganó. Y gana además Juan Piz González porque hizo lo que muchos periodistas no han logrado hacer, que es entrevistar al presidente. De hecho, Juan Piz González, supongo que en nombre de muchos medios que llevan pidiéndole una entrevista a Petro, le echa el vainazo al presidente diciéndole, no, todo este tiempo duramos sin entrevistarlo y usted ya ni nos habla ni nada, ¿no? Y eso pues es sí efectivamente un dolor que traen muchos medios. Él le dice como, a estos medios usted les hablaba en campaña y ahora no, que son los que lleva la Liga contra el Silencio. En el mundo. Tengo unas preguntas acá que mandan los medios, los medios de la Liga contra el Silencio, medios a los que usted fue cuando estaba en campaña y que ya cuando se posesionó como presidente, pues no les volvió a contestar. Entonces, hay una cosa que me parece importante decir en esto y es esto de la majestad presidencial. Y es, Juan Piz González es como una, digamos como que las entrevistas que él ha hecho a lo largo ya como de la carrera que él ha hecho 8 años, siempre han estado un poquito mediadas por el alcohol. El alcohol es como muy importante, digamos, para el personaje. El personaje toma whisky, yo no sé si cuando lo entrevistó a usted. Ron. Ron le dio. Toma, sí. Y es alcohol real. Es alcohol real, pero da ron. Y él tiene una entrevista con Molotov en la que hacía el que tomaba Macallan. Macallan, sí. Entonces, como de la estrella, porque es que finalmente nace como una burla. Es una burla al Macallan al Glenn Macallan y al hielo perfecto de la estrella. Digamos que a mí me parece que eso es importante en estas entrevistas. En Huescol, por ejemplo, en la entrevista con Huescol hay unas líneas de Perico que son parte como de la estética de la mesa en la que están ellos dos sentados y Huescol le dice a él que él ya dejó la fiesta, que él está preparándose para una pelea. Yo realmente no sé muy bien cuál es el rollo de Huescol, yo lo único que sé es que es como el streamer más famoso de Colombia. Pero yo sí sé que Juan Piz González en un live tuvo un problema con un cantante de trap que se llama Pirlo. En ese episodio incluso Alejandro Riaño, ya despojado del personaje, le pidió disculpas al público y él dijo que el personaje no, sino su entrevistado tomó demasiado, que se fumó un porro en medio de eso. Y a mí me parece que Riaño en un momento dice, lo que pasa es que nosotros queremos hacer entrevistas distintas a lo que hay en este mundo conservador. Y él dice, yo también creo en las segundas oportunidades y Pirlo, digamos, podría volver si es que no estuviéramos tan buqueados con tantas entrevistas en el futuro. Pirlo, digamos, yo no encontré la entrevista en YouTube en el canal de Juan Piz, entonces busqué fragmentos y sí es un poco un desastre, es una persona que se nota que ha tomado demasiado, que se fuma un porro y se empieza a volver un poquito más loco, que no le responde bien las preguntas a Juan Piz González. Y cayendo ya un poco en Petro, a mí me parece que Petro primero entiende que Juan Piz González es un personaje de ficción. ¿Sí? Porque le juega y le dice su amigo, sus socios, o sea, Petro entra en el modo que le propone el encuentro, el formato. Petro entiende que es un personaje de ficción, que tiene unos amigos millonarios, que son sus amigos. Yo creo que en la entrevista de Pirlo no entendía muy bien que Juan Piz era una parodia, pero Petro sí lo entiende bien. Pero sí, el alcohol es una vaina predominante, lo de las drogas también. Yo creo que Juan Piz simplemente sigue su propia corriente de qué es lo que él hace en las otras entrevistas. Sí, él ha establecido una serie de precedentes y yo me puedo ir muy lejos, yo me puedo ir incluso hasta la época en la que el personaje arrancó y que le ofrecía, digamos, en un juego de batalla naval unos tragos a Vargas Lleras, ¿sí? Es decir, no es nuevo, digamos, o sea, es decir, este juego del consumo de sustancias
pues hace parte como del repertorio del personaje. Ahora bien, yo creo que el consumo de sustancias es un tema de moda sobre la Casa de Nariño, ¿sí? Y yo creo que a la par de ese tema del consumo de sustancias, Riaño lleva pues todos los demás temas que han sido como debatidos en Twitter, sobre todo. Me parece que mucho de las preguntas que él saque. Cada uno de los memes sí, del cubrimiento a Petro los son tratan. memes. Usted puede ir allá, porque también le atrae. Me encanta. Oye, a usted también lo invito y nos echamos unos pasecitos allá, ¿o qué? A mí no me gusta eso porque es Dubái. Ok. Dubái es el nuevo centro de la mafia mundial. ¿Pero qué no le gusta, el Dubái o lo otro? Ni lo uno ni lo otro. Nada de... La cocaína es la droga del capitalismo. Es una delicia. Pues te acelera, te hace trabajar Y más. lo pone a uno claro, marica. Te pone a explotar o a ser explotado más. Y la ansiedad te lleva a no vivir la vida. ¿Y eso le pasó de pronto a las 3 de la mañana tuiteándole a Trump? No, a las 3 de la mañana. ¿Pero qué hacía usted? Solamente quería recordar cuando hace 5 años este formato, el Boletín del Gomelo, entrevistó a Timochenko. Y en esa época también hablamos de eso acá en este podcast. Y para nosotros era muy sorprendente cómo muchas personas decían, ok, bueno, ya los perdono. ¿Cuál es el impacto de un producto cultural cuando tienes un montón de personas que están en contra de que miembros del Partido Comunes entren al Congreso? Y después de la entrevista de Timochenko, nosotros en ese momento analizamos cómo mucha percepción en relación a estas personas que ahora estaban en participación en política, pues cambió. A lo que dice Santiago, esto está muy reciente. ¿Qué va a pasar con Petro después de esta entrevista? Es algo que se puede testear muy rápidamente en los comentarios de los canales de Juan Piz. Hay una absoluta aceptación de presidente valiente responder preguntas tan difíciles. Y por el otro lado, este sí es el periodismo que no son capaces de hacer los periodistas. Por fin alguien haciendo las preguntas difíciles. Sí. Obviamente, sin esta claridad que nos está explicando Santiago, es que son personajes que también protegen a la persona que está haciendo las preguntas. No es lo mismo un periodista de un medio serio que no podría hacer un chiste porque entonces aquí en Presunto estaríamos colgándolo por... ¿Cómo así que tú estás empatizando de esa manera con un presidente? Pues depende del versus chiste, el ¿no? personaje, bueno, sí depende del chiste, pero digo, versus un personaje que te protege en la posibilidad de hacer algún tipo de chistes como echarle perico al presidente. O sea, es que en esa época, la entrevista a Timochenko, Juan Piz González se apoyó en pacifista para desarrollar las preguntas, porque es que tampoco es tan fácil prepararse para una entrevista de estas. Y en este caso, no sé cómo fue la alianza que tuvieron con la Liga contra el Silencio, pero sí muchas de esas preguntas difíciles sobre, por ejemplo, las víctimas del conflicto o la forma en la que se está protegiendo a los líderes sociales o el tratamiento del Catatumbo, pues las iba a hacer Alejandro Riaño, no sé, pero la Liga sí las mandó. Y ahí yo creo que pues es una buena alianza de formatos que en el fondo podría molestar, pero al mismo tiempo yo sí creo que es muy efectiva, que las preguntas que los periodistas están haciendo y que no los lee nadie, por fin estén llegando a un lugar masivo. No, estaba diciendo que, de hecho, esa pregunta solamente es posible gracias a que le saca perico, es decir, gracias a que se hace de esa manera. No, creo que si un periodista hubiera ido y le hubiera preguntado, bueno, entonces ¿usted huele perico? ¿No? Y esta persona le dice no, seguramente la respuesta habría sido, bueno, despejadas todas las dudas, o al menos eso es lo que dice Petro. Es que está especialmente, ¿no? Diseñada la experiencia para que esta persona salga bien, porque obviamente si usted le dicen como, no, yo le voy a ofrecer perico, no sabemos si esto pasó, ¿no? Como yo le voy a ofrecer, y que esta persona diga, bueno, yo me voy a preparar a que usted me ofrezca perico a ver qué, ¿no? Y según pues yo voy viendo, pues es muy distinto a que si uno está en una entrevista con El País de España y le dicen como, bueno, presidente, usted huele cocaína, ¿no? Usted esnifa. La razón por la cual Riaño puede hacer eso es porque está un poco protegido por el cuento de la comedia y porque el gesto mismo es tan grotesco que uno mismo se pregunta, ¿será que se lo está preguntando o se está burlando de la presunción según la cual este man es periquero, ¿no? Ahí está. ¿Sabes qué? Me acordé de la entrevista de María Jimena Duzán a Gabriel Gilinski cuando ella le dice, pero usted va a lanzar a Vicky a presidenta. Porque yo sé que hay unas encuestas secretas que usted está moviendo y usted la va a hacer. Y Gabriel Gilinski le dice, no, ni idea. Y ella es como, pero yo sé que sí, porque yo tengo las encuestas y quería que usted me confirmara. Y él, no sé. En ese momento nosotros le criticamos a María Jimena
que ella no anunciara esa noticia ahí, sino que se quedara en la pregunta. Sí. Bueno, yo voy a ser muy sincero, yo creo que sin duda Alejandro Riaño tiene un equipo grande, o sea, Alejandro Riaño tiene un equipo de producción que le consigue lo que tú decías, una casa de Nariño para hacer la entrevista. Alejandro Riaño ya en el personaje de Juan Piz dice que Petro se demoró 3 horas en llegar, pero que llegó, digamos. Y yo creo que sí hace unas preguntas como urgentes de las tendencias que existen y él sabe, por ejemplo, cuál líder social fue asesinado el día en que le hacen la entrevista y él se lo pregunta. A continuación, Petro se va al pasado un poco y dice quiénes mataban a los líderes antes. Yo creo que es también anunciando un logro del gobierno, que es como ya no los mata el Estado, los mata el narcotráfico. Esa es una narrativa que Petro sí está instalando en toda la entrevista, es transversal, es como aquí no hay guerrilla, aquí hay narcotráfico. Oiga, estaba hablando de lo de la violencia. Hoy mataron a un líder social en Valledupar. Sí. Cada 2, 3 días matan líderes sociales en el país. En el gobierno de Duque, finalizando... Hay que diferenciar. Pero un segundo porque dale. En el gobierno de Duque, finalizando en ese año fueron aproximadamente unos 165 líderes sociales asesinados. Cuando usted entró, primer año, unos 180 y pico, segundo año 170, en el 2024 180 y pico y en este van 55. Eso no es una mejora. No es una ¿A quiénes pensó defender? Según Indepaz, ¿no? Sí, pero primero, en el pasado, ¿quiénes mataban los líderes sociales? ¿Qué? Y en este... Ahora no importa quiénes los matan. No, pero hay que saberlo si quieres corregir el problema. Esto. Si no conoces y eres ignorante sobre de dónde se dispara, pues no vas a corregirlo nunca. Ok. Entonces, en el pasado, los 5,000 vida es vida, al final, de la Unión Patriótica y los 3,000 líderes sindicales de fundamentalmente bananeros, del magisterio, de las empresas de carbón, los mataban. La alianza entre la oligarquía colombiana y el narcotráfico. Pero eso los sí líderes vale. sociales que incluso en el gobierno de Duque vienen empezando a asesinar, si los ubica geográficamente, y dependen de hacer trizar la paz. Es decir, cuando la FARC hace la paz con Santos, abandona los territorios que tenía generalmente, que ahora le llaman PEDETs, y entran otros actores de la violencia que Duque no frenó. Esos nuevos actores de la violencia son netamente narcotraficantes. Aquí Ahora, no hay guerra del Estado contra la ciudadanía, aquí hay narcotráfico matando gente. Luego se va un poco a Duque, que él permitió que Duque, eso es como que Duque frenó, no pudo frenar a los nuevos actores de la violencia. Y ahí Juan Piz dice, pero ¿por qué mira en el espejo retrovisor si el presidente es usted? Es que las vidas no valen y qué importa quién los mata si es que los están matando. Empecemos pobres. Gustavo, ¿Te usted se aburriste? está echando una historia aburriste? hartísima, huevón, y no me ha respondido Pues ni mierda. entonces- ¿De qué va a hacer? ¿De qué va a entonces hacer? lo- ¿Cómo lo- acabar? Es muy fácil Bueno, mirar pero para ya- atrás de ya lo que te no está hicieron. llegando al punto, entonces... Bueno, pero llegue, huevón, Entonces, porque por esa falta uno no de puede echar la culpa a todo, carreteras, porque el presidente de es usted. hospitales, de universidades. Listo, ese es otro nivel ya, digamos, de contrapregunta. Y de repente Petro, yo creo que Petro empieza a entender, Petro de verdad empieza a entender cuál es el terreno en el que le está jugando Juan Piz González. Y entonces él dice, pero yo estoy destruyendo al Clan del Golfo. Juan Piz dice, pero ¿cómo así que el Clan del Golfo está activo? Sí, pero yo he hecho esto y no sé qué, y hemos destruido tal y no sé qué, y una organización. Y se empieza a meter unos detalles obviamente propios de un presidente que sabe datos, que sabe geografía nacional, que sabe un montón de cosas. Y a mí me parece que ahí sí Juan Piz no sabe muy bien qué responderle, aparte de decirle, usted no me está contestando la pregunta. Porque yo creo que un periodista, digamos, experto en conflictos, esto es lo difícil de entrevistar a un presidente de la República. Yo nunca he dicho que esto sea fácil. Hemos visto a periodistas profesionales muy, muy en problemas entrevistando a expresidentes, a presidentes en ejercicio. Digamos que es una actividad difícil, pero Petro se le va por el Clan del Golfo, algunos golpes que le han dado. Y digamos, yo no he fact-chequeado lo que dice Petro, yo no sé si Petro está diciendo algo real absolutamente o algo exagerado, etcétera, etcétera. Pero ahí Juan Piz sí se nota que no sabe cómo contrapreguntarle esa especificidad de conflicto armado. ¿Sí? Es decir, como que él arranca con una pregunta muy puntual.
hoy asesinaron a tal líder en tal región. Petro dice, bueno, ese era un militante de la izquierda, no sé qué. Nos están matando porque se están vengando. Claro, están vengándose, y entonces el narcotráfico, y entonces ya hay una guerra contra el narcotráfico, y entonces el Clan del Golfo igual le hemos dado unos golpes porque esa es la venganza. Y yo siento que ahí sí Juanpis no tiene como un asidero, y yo creo que esa es la dificultad, ¿no? Que representa, porque además yo creo que es una dificultad muy grande hacerle preguntas difíciles mientras posa de una persona de derecha, ¿sí? O sea... Claro, porque lo que dice parece burla, o sea, no exacto, es como... Exacto. O sea, no es una persona que sea de derecha, ¿no? Pues nosotros hicimos un episodio sobre Noticracia, el programa de sátira que se hace desde RTBC en Señal Colombia, canal del gobierno, ¿no? En donde se busca, ¿no? Hemos hablado también y hemos mencionado el programa en radio que compite con La Luciérnaga, que está siendo manejado por Levi Rincón y por Wally. No, hay una serie de esfuerzos para alcanzar espacios humorísticos. Creo que el gobierno tiene muy claro la importancia del humor político, pero al mismo tiempo eso produce que esta entrevista pueda ser entendida como una lavada de cara. Yo no pienso que lo sea. Yo no creo que lo sea. tampoco. Yo no creo que esté pensado así, pero yo creo que tuvieron que haber contemplado la posibilidad de que alguien lo leyera de esa manera, sobre todo por la cantidad de personas que estaban ahí. Yo no creo que eso debiera disuadirlos, como yo no creo que uno debería pensar como, pero van a pensar que es una lavada de cara, y uno dijera, entonces no lo vamos a hacer. Pues como, ¿es una lavada de cara o no es una lavada de cara? Y si no, como ellos lo hicieron, siguen adelante y ya. Pero sí se trata de una entrevista en donde uno un poco sabe que no va a recibir respuestas, así como era claro que Petro, yo no creo que tuviera necesariamente las preguntas precopiadas, como déjeme me preparo, pero se sentía también en terreno amigo. Sí. Yo no sé por quién votó Alejandro Riaño, eso no importa. Hay mucha gente en redes, sobre todo en Twitter, como, ay, claro, porque es que el petrista Alejandro Riaño hizo usted no sé qué y bla, y al mismo tiempo la gente que analiza la entrevista desde un asunto como del lugar del presidente, entonces se pone furiosa porque están atacando al presidente, no importa si es una parodia. Entonces creo que, no, por eso me parece tan de suma cero, como que nadie entendió nada. Al final todo el mundo quedó con una posición que era su posición anterior a la entrevista. Es que ¿sabe qué? Yo pensé en eso en un momento, yo dije, yo escribí en mis apuntes, la entrevista sí está un poco encocainada. Como que cada uno estaba, en un momento sí era como que cada uno estaba hablando de su vuelta. Entonces, por ejemplo, hablan del plan pistola. A mí el plan pistola me parece un tema difícil en este momento, digamos, como un tema grave. La portada del Tiempo, digamos, con todas las fotografías de los policías, de los, digamos, como de la fuerza pública asesinada. Siento que Juanpis no contrapregunta, sino que pone temas nuevos en ese momento, y a veces se siente que ellos no están dialogando, sino que Petro está tratando de decir su punto de que son traquetos los nuevos promotores de la violencia, son todos traquetos. Y la primera pregunta iba hacia allá, pero que Juanpis le hizo que importa si son traquetos y no el Estado. Yo creo que sí importa mucho si son traquetos y no el Estado el que está matando a la población civil. Importa, claro, es una narrativa importante, pero como que no llegan un poco a nada, y a mí me parece que Petro en un momento dice, el plan pistola es exactamente igual que en la época de Pablo Escobar. Y yo siento que Juanpis no coge eso, y eso es muy hijueputa, que un presidente de hoy, 2025, diga, 2020, me confundí ya, diga que es casi igual a lo que estaba pasando en el 90 y pico con Pablo Escobar. Es como, ok, pero hay algo. Guavillar, etcétera. Y esos otros grupos que se están armando como Comuneros del Sur, esas nuevas como disidencias seguramente del ELN, todo eso son banderas falsas, nombres falsos. Todo eso es falso. Todos son traquetos. Ok, ¿el plan pistola es falso? No, reconozco que quedan algunos viejos por allá de la otra época, pero eso son traquetos. Ok. El Clan del Golfo se está vengando de militantes políticos, de mi proyecto político, y está matando hasta el día de hoy 33 entre policías y soldados a través del plan pistola. ¿Qué es el plan pistola? Hay un plan pistola como en la época de Escobar donde ofrecían plata. Exactamente igual. Exacto, donde ofrecían plata, pero es en su gobierno, no es en el anterior gobierno. Sí, ¿cómo va a acabar con el plan pistola? Y el móvil es lo mismo que en el otro gobierno, narcotráfico.
Ahora, hablemos de cómo acabar el narcotráfico. Sí, marica, porque o si no nos toca ir y olernos toda mierda. Sabiendo que eso... ¿Cómo la vamos a erradicar? ¿Por la nariz o por dónde? Digamos, es como que yo entiendo todos los cambios históricos, pero que un presidente diga que es exactamente igual, ok, ahí teníamos un problema heavy en Colombia, Pablo Escobar y narcotráfico asesinando y asesinando y asesinando gente. Pero ahí hay un Pagando por punto, asesinar. pero incluso más que ese punto, porque sí son prácticas casi que idénticas, o sea, aprendidas y recicladas de esa época. A mí lo que me dejó sorprendida de esa sección fue un rapidito de Petro diciendo, es el nuevo paramilitarismo. Amigo, el paramilitarismo incluye a tu ejército. Entonces, ahí es cuando yo creo que esos tipos de cositas a un periodista que está reconociendo estos procesos hipercomplejos de conflicto, no se le pasa. O sea, no se te pasa que diga el mismo presidente, este es el nuevo paramilitarismo. O sea, no puede ser, no puede ser. Sobre todo cuando él está diciendo nosotros no tenemos que ver y está defendiendo, se le va un desliz de conceptos, me imagino, y diciendo, no, es que se están formalizando las nuevas fórmulas del paramilitarismo. Y yo, ¿qué? Señor, no que no. O sea, no que no es el Estado el que está matando gente, no uses esas palabras, o sea, ten cuidado, o sea, amigo. Y ahí ese contrapregunta, yo sí siento que es lo que le hizo falta a una entrevista con muy buenas preguntas, pero no preparada a ¿qué pasa si te dice eso? 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 Total. Sino, haz la pregunta de Holman. Cuando retoman las preguntas de la Liga contra el Silencio, que además es hasta el minuto 43, o sea, ya ha pasado un resto de tiempo, empieza la Actonía Panamericana que mandó cualquier pregunta. Luego Colombia Check dice, ¿por qué permite que mientan desde RTBC? Y Petro responde como, yo protejo a Holman porque uno tiene que proteger a los perseguidos. Pero esto es más complejo y en el aún. fondo es como, sí, yo lo dejo mentir y lo protejo. Por la forma en la que Petro arma la respuesta, pareciera que él dijera, digamos, el silogismo argumentativo, sí, yo lo dejo mentir porque yo protejo a los perseguidos. Claro. Colombia check. ¿Usted que tanto se queja de la desinformación en su contra, que si la hay? Bueno, ¿por qué miente tanto? ¿Por qué permite que Holman Morris utilice los medios públicos para hacerlo? Porque Holman Morris es un periodista perseguido en Colombia y a los perseguidos se les da la mano. Pobre Holman, pobre Holmitan. Y yo me quedé un poquito como, esto es muy duro, o sea, de oír así, y pues Juanpi sigue con la siguiente pregunta de cuestión pública, que habla pues de paz total, que ya habían mencionado un par de temas y de las disidencias y demás, pero yo me quedé ahí, wow, la pregunta de Colombia Check daba para una charla muy grande, que ahí es donde yo creo una entrevista generalista es un problema. Cuando se van con un solo tema, pues se preparan mejor. Claro, no, igual daba, o sea, valía la pena que Alejandro se preparara con cada uno de los medios que estaban enviando preguntas para que eso le diera la oportunidad de contrapreguntar, como que no valía la pena ser simplemente a partir de más de la mitad de la entrevista quien simplemente repitiera los puntos de conversación de un montón de medios que son medios muy interesantes, medios independientes, medios nacionales, y que de hecho, por ejemplo, no, ahí le muestra la de cuestión pública y Petro dice, ¿no? Yo los leo. Me gusta, yo los he estado leyendo, y no sé qué. Entonces los coge, que los va a leer, entonces lee, y en cuestión pública le dice, ya está dispuesto a aceptar que usted es un mal administrador de lo público. Y un buen opositor. Y un buen opositor, un buen vigilante de la mala gestión pública. Y entonces ahí sale otra pregunta, pero sí, lo de Morris de hecho es más complejo, porque Juan Piz le pregunta en algún punto, como bueno, y entonces la elección de, esto sí es muy divertido, Holman Morris. Sí. Que Reaño dice Holman Morris, pues Juan Piz dice Holman Morris. Que es probablemente como Holman quisiera que lo nombraran a él también. ¿Será? ¿No? Holman Morris. Holman Morris. Le dice, esto no es una traición a todas las feministas que votaron por usted, que obviamente lo es. Y la respuesta de Petro es, no, Holman tiene un hijo. No, Holman dice, dice, hace poco el hijo de Holman sacó un libro. Y entonces cuenta toda, ¿no? Como cuenta la faceta de Holman como víctima, que lo fue, víctima del Estado, no víctima de las mujeres, no víctima del feminismo, no víctima de nadie que lo esté señalando, y en cambio sí del Estado colombiano por unos asuntos que nada tienen que ver con esto, ¿no? Y entonces agarrar una victimización como chivo expiatorio de otra, pues es obviamente una locura, pero me parece que es tanto de lo que se habla que eso también se termina perdiendo, es un matiz.
en el cual uno no puede esperar que Juan Piz González entre. Tal vez Alejandro Riaño sí, pero Juan Piz González no. Juan Piz González no puede decirle como no, pero un momento, ¿cómo así? Usted está diciendo que una persona que ha sido victimizada en el pasado no puede ser victimaria en el presente. ¿Cómo eso puede ser? Y eso es una entrevista, ¿no? Eso ya tiene unos tonos filosóficos y unas implicaciones muy duras. Entonces, de nuevo, el gran impedimento también es la existencia de dos personajes que están chocando, ¿no? Arrojándose el uno al otro monólogos que traen preparados de antemano. Creo que lo más gracioso es Benedetti. Sí, sin la duda. Benedetti Cam. La Benedetti Cam. La Benedetti que Cam. yo lo decía tras bambalinas y lo digo ahora en vivo para que me oigan. Este es el Oiga Benedetti. este es el peor Benedetti que he visto en toda mi vida. ¿A ti no te gusta Benedetti triste, no? Como que te afecta personalmente. Benedetti ahí reflexivo. Benedetti hace una cara muy como de asesino en serie. Cuando... Uy, sí, es impresionante. Da miedo, sí. Ah, pues es lo mismo que ya había hablado. ¿Cuál es el secreto que le tiene a Benedetti? Benedetti, ¿Dónde está ¿cuál es el Benedetti? secreto? ¿Qué secreto me tiene, hermano? Dice que ninguno ahí No está. sabe ni cuáles fueron mis novias antes. ¿Por qué Entonces no? yo sí sé cuáles fueron las novias de él. Ah, esos son los secretos. Si nos hundimos todos y nos van a caer las mujeres. Esos son los secretos. Pues mi mamá decía eso, pero no creo. No, Mira, ya Da miedo, que es cuando le dice Petro, pues digamos como que de nuevo Riaño y Juan Piz van con las preguntas que todo el mundo se hace, que es si Benedetti le tiene un secreto. Y entonces él dice, no, Benedetti, ¿usted me tiene un secreto? Y se burla de Benedetti, del acento de Benedetti. Y se burla de Benedetti, habla un poquito más costeño. Enfocan a Benedetti, es una cara de verdad que lo va a matar, pero además que Petro dice, porque si algo sabes de mis novias, no sabe, yo sí sé de las de él. Que es ese Petro chistoso que sale mucho en los consejos de ministros, el Petro que hace chistes. Que es mi Petro dicharachero. favorito, el Petro Sornero, el Petro Sornero, el Petro Troll de Twitter, el Petrol. Pero sí, y ahí es como, wow, bueno, uno se está disputando unas cosas. Riaño le lleva la pregunta de semana, le dice, es que en las conversaciones que tenía Benedetti con Laura Sarabia, Benedetti dice... Nos hundimos todos. Nos hundimos todos y Petro dice, esos son ellos dos, no es mi problema. O sea, Petro a mí sí me parece que es una persona que, sí, tanto como Riaño, es muy repentista, ¿sí? Yo lo vi mucho en la discusión sobre Francia. O sea, en la discusión sobre Francia se ve que es un debate, no es un debate, sino se ve que es una entrevista entre dos repentistas. Estás hablando de la carta que publicó Álvaro Leiva en Twitter Sí, sobre correcto. las actuaciones Y del a mí- presidente sí, en y a mí Francia. me parece que hay un no de la juego- no de la vicepresidenta. A mí me parece, exacto, no de la vicepresidenta, sino de lo que Leiva dice que sucedió en Francia, en París, pues, a mí me parece que entre los dos hay un juego de repentistas que va a ser como la tabla de salvación de cada uno durante toda la entrevista. O sea, Riaño le dice, Petro le dice, no, es que si te metes eso, pues se está refiriendo a la cocaína, te pierdes de París. Y Riaño y pues Juan Piz le dice, te pierdes en París. Y Petro le corrige, no, te pierdes de París. Y yo dije, mierda, estos dos pues saben ser repentistas, pero no están hablando de nada un poco. Claro, ahí me parece que está la distinción entre los dos personajes, pero al mismo tiempo no, y es, hay una línea de lectura de esta entrevista que es, por fin, Juan Piz González desenmascara, ¿no? Si ven cómo no le contesta cuando le dice que lo del cacas es que él teme que se sepa la verdad, y es como, ya se sabe que es una teoría conspirativa, que eso es una mentira, que es una noticia falsa, pero hay una línea de gente que lo lee, ¿no? Y lo ve como un desenmascaramiento. Hay otra Hacer gente que preguntas dice, duras, ¿qué tal? gente, no es desenmascarar, pero... Exacto. No, e incluso si desenmascara, por ejemplo, digamos que el colombiano tiene razón, que este panel de analistas de Fútbol 360 de ESPN, que analizan el lenguaje no verbal, que yo no dudo que sean unos duros, pero los llamaron de verdad como cuando la silla vacía se fue a Panamá, ¿no? Como que uno dice, ay, de verdad, o sea, toda esta elaboración para esta huevona. Pero, bueno, ánimo, ¿no? Entonces, pues los llevan y los ponen ahí en este momento se lleva la mano al hombro y en este momento se pone por debajo de la axila la mano y esa medio sonrisa lo que quiere decir es que es algo que lo compromete y es como...
Esta formación de 4-4-2 no le funcionó muy bien. Lo mejor era tener un pivote y un falso 9. Ay, Es que no está, es casi, y es como una combinación entre eso y... Sería muy bueno que eso mismo lo hubiera hecho Weiman. Muy como, este momento cuando se pone se sabe muy bien que el presidente miente. Entonces, toda esta elaboración tiene una línea también que es cómo se atreve Petro a no contestar, ¿no? Y es como, creo que ahí está el problema. Claro. Y es que si uno lleva a un entrevistador astuto, no puede esperar menos a que el entrevistado eche mano también de su astucia. Claro. Y Petro responde con astucia, ¿no? Entonces la astucia que tantas veces es un defecto y tantas veces es una virtud. Y tan a menudo se traslapan, ¿no? Sí. Normalmente se pinta, cuando uno quiere que alguien sea un enemigo de la gente, ¿no? Se pintan como si fuera un súper defecto. ¿Qué tal este man? No, la astucia o es un tipo calculador, ¿no? Y este personaje es como, pues a mí me parece que cuando usted lo pone en un terreno de astucia, usted tiene que responder con astucia y quien lo está entrevistando se arriesga a que usted haga eso. Y por eso también es un gana-gana, porque Juan Piz hace las preguntas. Me parece que falla en no hacer las contrapreguntas. Sí, porque ¿qué se estará contrapreguntando Juan Álvarez? Juan, ¡ay, Juanito! ¡Vuelve! ¿Ustedes ¡Que se imaginan a Juan? sin ti la vida se me va! ¿Ustedes se imaginan a Juan Álvarez entrevistando a Petro? Uy, amigos. Bueno, hay una cosa que me queda de esto que me parece tan interesante de llamar a personas a que analicen el lenguaje corporal de las mentiras, de la empatía, de lo que sea que hayan encontrado. Y en serio tenemos una gran necesidad de saber qué pasa en la vida privada del presidente. Duque no despertaba tanto, por ejemplo. O sea, sí, un par de chismes tuvo, pero no era como la agenda colombiana política, la vida privada del presidente. Pues es que una cosa que hemos dicho una y otra vez es que Petro miente y al mismo tiempo dice la verdad cuando dice que no tiene el poder, tropo que repite en esta entrevista. Y que se le criticó un montón, como así que no tiene el poder. ¿Cómo así que no tiene el poder? Pues que de hecho nosotros también le hemos criticado, ¿cómo así que no tienes el poder? Tú tienes algún poder, ¿no? Si le dan más poder al poder. Pues de hecho, Carlos Cortés lo dice mucha gente y es como, ¿cómo así que no tienes el poder? ¿De dónde sacas que no tienes el poder? Entonces, claro, hay un poder que él no tiene. Y sí hay una lucha por el relato y esa lucha no es en vano. Yo no estoy diciendo que esté bien lo que está haciendo ya el episodio pasado para quienes están oyendo hasta ahorita presunto por primera vez en su vida, que a propósito bienvenides, ¿no? Pues, y están oyendo y están enfurecidos porque somos unos petristas. Oigan nuestro episodio sobre RTBC para ver lo que opinamos al respecto. Pero digo, sí existe un poder que Petro no tiene, o sea, el poder del relato, porque es que en el momento en que alguien dijera, ¿no? ¿Cuáles eran los chismes sobre Duque? Que él estaba medicado porque estaba deprimido clínicamente y que le era infiel a su esposa con María Paula Correa, que era su jefa de despacho. Esos eran los dos grandes chismes que había sobre Duque. Ningún medio osó hurgar ahí. ¿Por qué? Pues porque la vida privada del presidente era sagrada. En este caso no lo es, ¿no? Y existe además una connotación en la cual eso va y viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Silla Vacía saca en Huevos un podcast sobre cómo este es el primer presidente que hace de su vida privada un asunto público, y a mí me parece que no es tanto que Petro lo haga un asunto público como que responde a una intención de hacerlo público. Me parece que ahí fallan, porque no es una cosa culpa de Petro. A mí me parece que Petro trata de aprovecharlo a su favor y trata de responder. Petro también obviamente se enreda porque, de nuevo, yo no creo que Petro sea una persona absolutamente artera e infalible. Simplemente creo que trata de improvisar lo mejor que puede, para tomar las palabras de Páramo, con respecto a algo que le están arrojando a la cara. Y en esas, pues seguramente incurren cosas como decir que es adicto al café y esas boberías que, pues, en fin, ¿no? Y esto todo dentro de un marco en donde uno ya sabe... El chiste de Daniel Samper Pisano, que se puede ya... Daniel Samper Ospina, que se puede ya institucionalizar así. Ah, sí. Es como... no, sí, eso es como el café.
Sí, ya. café. Daniel Samper Ospina va a tener para una columna 5 años seguidos. Total, aquí le vamos a dar exacto material para que tire puya por ahí. Entonces, Petro no tiene el poder del relato, ya hay una serie de personas que están no incidiendo sobre lo que nosotros vamos a pensar o incluso lo que nosotros vamos a analizar sobre lo que se cuenta de su presidencia. Y al mismo tiempo está tratando de responder a eso, lo cual les da más poder, ¿no? Eso simplemente le da más poder si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Entonces, Petro incurre incluso en ese error porque no toma el poder que sí tiene, ¿no? Y es el poder de la presidencia, que no es el poder de RTBC, es que el poder no es ser el jefe de Holman Morris, el poder es la posibilidad de contar una historia desde el uso del poder y no necesariamente desde los medios públicos que retrate el país que él quiere contar. Creo que hay una serie de errores ahí y eso es parte de lo que es un elemento fallido de la entrevista sin necesidad de ser un error de ninguno de los dos, simplemente es el marco en el cual se está contando este cuento. Es que creo que es lo que, de nuevo, me parece a mí lo más difícil y es, Petro está contestando una serie de cosas que él siente que necesita contestar, seguramente está súper asesorado para ver cuáles son los puntos y porque se incluso, nota. incluso él a veces trae chismes, él dice, yo sé que hay chismes sobre mí que dicen. Sí, Él dice, claro, yo sé, sí. y él los desactiva de una. Y eso mucha gente lo ve como, claro, es que está aprovechando para mentirle al pueblo colombiano y un montón de cosas y es como me parece que es difícil de probar ese punto. O sea, eso que se está diciendo sobre cómo él está mintiendo a la tal o cual persona, que está diciendo tal o cual cosa, que esto es prueba de tal o cual cosa, eso es mentira, ¿no? Como es mentira o es innecesaria la información. Entonces se utiliza la decodificación del lenguaje corporal para decir dónde está mintiendo en términos políticos o qué es lo que le importa y al final de cuentas eso en general, en la pintura general de las cosas, no importa, no solamente por la poca gente que va a ver el contenido del colombiano, independientemente de si es verdad o no, porque de nuevo yo no dudo que estas 3 personas que están viendo eso sean unas personas verdaderamente expertas en lenguaje no verbal. A lo que yo me refiero es, ¿ya qué? Es decir, en un mundo en donde de verdad todo es opinión, en donde la gente va a optar por decir, no, de nuevo, Petro, por ejemplo, incurre en otro asunto, es que le dice entonces, Juan Piz González hace el chiste de la persona con la que estaba en Panamá, ¿no? Y le dice como, entonces, ¿qué era? ¿No? ¿Hembrita o hembrito? ¿No? Entonces decía, no, era una mujer trans, y Petro vuelve y dice como, no, es que yo no soy gay, y es como, no es que tú no tienes que ser gay para acostarte con una mujer trans. Panamá, ¿qué pasó en Panamá? ¿Lo cogieron con una Britney por ahí paseando? ¿O un hembrito? Yo siempre he dicho... ¿Era hombre, mujer? ¿Era él, ella o ella? los hombres no me gustan. ¿No le gusta? ¿Nada? Puedo tener debilidad con las mujeres, los hombres. Bueno, no voy a criticar a los gays y todo eso porque son respetables. Ok. Son respetables y yo mismo he defendido. ¿Son seres vivos? No, son respetables. Okay. Son seres humanos. Ok. Pero esos matices, eso precisamente son los distractores. Ahí es donde sí hay una distracción de los temas de fondo, de los temas profundos, y eso es otra cosa que no se le puede pedir a Juan Piz González, porque Juan Piz González necesita ser un producto de humor y entretenimiento. Y la sátira del poder también tiene que ser efectiva en términos de, bueno, necesito que la gente quiera verla, necesito que la gente se pueda reír, necesito que la gente pueda conectar con esto. Se entretenga, sí. Se entretenga y eso obviamente obliga unas consideraciones sobre la profundidad de las preguntas que se escapan a las posibilidades que da tener al frente al presidente, ¿no? Entonces, creo que quienes sienten que es una oportunidad perdida tenían demasiadas expectativas puestas en quien no es nada distinto de un personaje, ¿no? Que hizo lo que su personaje haría de pe a pa, o sea, lo hizo completo, pero eso no le garantizaba tener las respuestas que el país exige, ¿no? Necesita. Exacto. Hay una cosa con la que quisiera que fuéramos cerrando, que es una discusión un poco más amplia de nuevo sobre la forma en la que estamos consumiendo contenido en el mundo en general a partir de la forma en la que mutan los medios tradicionales a redes sociales y a plataformas de publicidad, a influencers, a personas como Juan Piz González, que son los que tienen a los públicos, y es esta necesidad de crear personajes carismáticos. Es de una herencia casi que desde Obama,
enfrentarse a youtubers. Yo recuerdo mucho cuando Barack Obama fue entrevistado por Han Green, un jovencísimo youtuber en ese momento, y yo sentía cómo están cambiando los tiempos. Yo sentía como este acceso a personajes que uno normalmente siente tan lejanos, pero también luego esto empieza a mutar de una manera también un poco tóxica, que entonces todos tienen que ser carismáticos. Todos tienen que ser divertidos, todos tienen que ser chabacanes. Bueno, pero ¿por qué no llegó a presidente Vargas Lleras? Porque nadie lo quiere. No, Entonces, obviamente eso sí un juego importa. de la política sí es el carisma, pero Porque cuando... no ha llegado. Que ahora como que la dictadura del carisma es lo que está marcando sin duda, y que obviamente quien sea que haya asesorado a Petro para aceptar esta reunión, pues la pensó, como sea que hayan planeado estas respuestas, si la practicaron o Petro es genuino y nos mostró honestamente quién es, bueno, quitando todo esto, hay como una gran reflexión sobre el consumo de medios y gente que nos tiene que caer bien. Yo quiero protestar y decir que eso siempre ha sido así. O sea, a mí no me parece que estemos en una dictadura del carisma, a mí me parece que nosotros estamos hasta ahorita descubriendo el carisma. Como hacen falta más jugadores de Dungeons and Dragons, ¿no? Que digan qué tan importante es el carisma en la hoja de un personaje. La del presidente sí es 18. Es absolutamente, Sí. pero todos, es decir, la razón por la Muy interno cual este nosotros chiste. decidimos, por ejemplo, que Belisario Betancur era una persona viable, no solamente era porque estábamos atravesados por una violencia de Estado gigantesca después de la presidencia de Turbay, era porque Belisario Betancur era un personaje carismático. La razón por la cual nosotros decidimos que Pastrana podría ser, a pesar de toda evidencia, un buen presidente, era porque venía de ser un gran presentador de noticias. Fíjese algo. Jaime Garzón en una entrevista a Pastrana le dice como que él va a salir erecto presidente, porque él es muy guapo y le gusta a muchas mujeres. Sí, es decir, eso también era como una cosa de ¿quién es el presidente guapo de estas elecciones? Es usted, señor Pues es que presidente yo me Pastrana. acuerdo que en 2002, antes de las elecciones, hicieron una nota en RCN, en Noticias RCN, donde, o sea, salían diciendo muchas personas del entorno como farandulero que Uribe les parecía guapísimo. Guapo, sí. E hicieron Pues, un... no, y el juego de cabecita de Iván Duque que fundó este podcast, pues está en esa camino. Claro, Bueno, sí. ¿no? Y salían diciendo que Uribe, pues de hecho, a mí me parece que Uribe de todas las personas es el enigma del carisma, o sea, cómo una persona puede salirse con la suya de una manera tan grande, y me refiero a salirse con la suya no en las cosas en las cuales está en este momento en juicio y lo que implica el juicio, porque es un juicio por fraude procesal, pero es un juicio que tiene implicaciones directas en torno a su historia y su conexión presunta conexión con el paramilitarismo, sino en la GIS política. ¿Cómo se sabe y se entiende que esta persona tuerce al Congreso a través de una serie de entrega de prebendas y clientelismo y corrupción, de plano corrupción, para forzar un resultado a su favor en lo que era ni más ni menos una reforma constitucional? Y la ley lo deja quieto, no solamente por el sistema de acusación al presidente por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino porque francamente la opinión pública lo deja en paz, mientras que a sus ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt los atosigan, incluso mientras no los declaran culpables, porque fue el primer caso, y esto ahí sí, tomando un tropo que en ese momento había cogido Daniel Samper Ospina, un cohecho de una persona, ¿no? Entonces, el cohecho de uno, ¿no? El cohecho de un solo lado, pues es también un enigma del carisma, y lo que la gente hablaba de Álvaro Uribe era como él se sabía el nombre de todo el mundo y saludaba a todo el mundo de frente y mirándolo a la cara. Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo sometidos a esta cosa de no, me gusta la gente que cuando saluda. Y algo que tú dijiste el presidente buen tipo. Algo que tú dijiste hace muchos episodios de Presunto que a mí se me quedó, y es, puede ser lo que sea, pero qué buen orador. Puede el ser lo orador, que claro. sea, pero qué bueno respondiendo preguntas. Puede ser lo que sea, pero como que este valor que le damos a un buen desempeño en medios, sí es algo que igual seguimos valorando y extrañando. Pues es que el orador es el influencer boomer, ¿no? Sí. Porque no, o sea, Sí. o sea, Sí, todo sí, el mundo sí. de verdad es capaz Sí, de no, decir... y yo sí creo que pues hay una dictadura del tiempo presente, es decir, y como que cuando Santos era el presidente, él hizo un acercamiento a los medios de comunicación al final de su periodo, También con comedia. también con comedia, sí, pero sobre todo fue como a medios tradicionales, a periodistas tradicionales, hizo el Hola, soy Juanma con Daniel Samper Ospina. Y Petro un poco está haciendo lo mismo ahorita, aprovechando el pico de popularidad que está teniendo renaciente
con la última encuesta de Cifras y Conceptos, con su consulta popular, que le dio un aire, eso lo dijo César Caballero, el director de Cifras y Conceptos, en Caracol Radio, con Gustavo Gómez, dijo como, sí, él sí está subiendo nuevamente y está subiendo coincidencialmente con la consulta popular, que le dio un aire a su gobierno. Y pues como tú lo dijiste, sale el 1 de mayo la entrevista con Juanpis. Juanpis es como un influencer también, ¿no? Es decir, como que es una persona que mueve las redes sociales de una manera brutal y que sabe a dónde va su contenido y a quién lo consume, etcétera. Petro se atuvo a la dictadura de este tiempo, que es esa, la de los influencers. Petro acepta participar en este formato. Sorprende a muchos por tratarse de un espacio cómico no tradicional. Usa el humor y la informalidad para transmitir mensajes políticos. Hay mucho cubrimiento sobre se desmitifica la figura presidencial. Hay mucha gente que decía que Riaño se salió por momentos del personaje. Yo creo que no. O sea, yo creo que siempre fue Juanpis, o que si a veces es Riaño no importa igual, porque igual es el formato. Entonces, cuando decían es que a veces se sale y con eso demuestra que es un gran periodista, no. O sea, simplemente es un formato y es parte del producto que él ha creado. Y pues yo sí siento que hay un mensaje a la comunicación tradicional muy clara. El gran enemigo de Petro son los medios tradicionales. Yo sí creo que es algo de analizar, al menos para la historia. De acuerdo. Y Sí. pues finalmente hay un par de polémicas, además de como estos espacios chabacanes, no sé, pues como que tiene a esta persona que trabaja con él, que está de pie todo el episodio como parte como de la escenografía graciosa. A mí me molestó, a mucha gente le dio igual, a muchos les parece graciosísimo, pero bueno, es un formato que nos trae un presidente y a uno nuevo. ¿Qué aprendimos de este proceso? Como dice Santiago, pues no sé. Nada. Que pues que las entrevistas a presidentes siempre van a ser taquilleras y que al menos en los países presidencialistas como el nuestro son importantes. Sí. Porque definen líneas de trabajo y que demuestran accesos a la información, accesos a personajes públicos y de nuevo, ninguna nueva información revelada. El periodismo investigativo sobre el presidente aún falta mucho por hacerse. Muchas gracias, Santiago. Pues bueno, muchas gracias. Andrés Páramo. Sí, bueno, no, sí. Para finalizar, en porcentaje de entrevistas, Petro ha dado más entrevistas a medios internacionales y de repente sale en esta. Eso es un golazo pues de Alejandro Riaño, su equipo, Riaño Producciones, y de Juanpis González. Me sorprendió muchísimo, de verdad. O sea, es decir, esto sí lo dijo muy, no, mentiras, todo el episodio he hablado en serio. Cuando hablamos de humor hablamos muy en serio siempre. La respuesta que él dio sobre su hijo, el hijo que él, a algún medio grande le dijo que no lo había criado. Nuevamente Nicolás Petro nuevamente le preguntó, del poder hay que salirse rápido, dijo Gustavo Petro. Del poder hay que salirse rápido. Parce, yo me acuerdo de todo, yo me la vi con mucho cuidado. Sí. Me impresiona que Petro de verdad hable así de su hijo y de lo que, pues de todo lo que sucedió en el caso de él. Y sí me quedo con un chiste, me parece buenísima la imitación que hace Riaño de Petro. En un momento se desparrama. Muy bueno, claro. Se desparrama en la silla y me parece que lo imita mejor que Rivas. Y esto es mucho decir lo que voy a decir, lo imita mejor que yo. No, el chiste de prendan las luces que entran los murciélagos, me encantó. Yo soy Sara Trejos, amigos, y nos escucharemos en una próxima oportunidad. The Walking Dead. Uy, buen final ese. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Andrés Páramo, Santiago Rivas y Sara Trejos. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción, Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar nuestra mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.